Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. La idea de la clase de hoy es ver en esta primera parte la problemática del aborto y el derecho a la salud reproductiva. En particular, cuáles son los derechos en conflicto, el tratamiento que se le da a nivel nacional a la prohibición del aborto y el derecho a la vida, el tratamiento que se le da en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos también jurisprudencia del sistema interamericano y algunos fallos importantes, como el fallo FAL de la Corte Suprema Argentina y un fallo clásico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que quizás ya lo hayan visto en derecho constitucional, Roe versus Wade, que es un fallo de los años 70. Para arrancar, es bastante útil el texto de Nino, que es un texto también muy clásico, de este jurista argentino de los años 90, donde él comienza planteando esta tensión que existe entre el derecho a la autonomía personal de la mujer, a elegir sus propios planes de vida, y el posible derecho de la vida del feto. Ahora bien, viéndolo sucintamente, yo les recomiendo una lectura profunda de este texto que tiene un corte más bien filosófico, es muy interesante y muy útil. Lo que Nino va a decir es que esta tensión va a ser relativa conforme al valor que nosotros le asignemos al feto. Él habla simplemente de feto. ¿Tiene el mismo valor moral que tiene una persona? Entonces, lo que él va a distinguir son distintos estadios que va a tener el feto durante la gestación, el cual no va a ser el mismo durante el primer trimestre que durante el segundo, que durante el tercero. Y esta idea tiene que ver sobre todo con el desarrollo cerebral que va a tener el feto y esta idea de potencialidad que puede tener, es decir, del llegar a constituirse como una persona, lo cual va a ser relativo. Nino sostiene que solamente el feto en los grados de mayor maduración va a tener procesos psíquicos que podrían determinar una identidad con la persona, siendo entonces un ente capaz de adquirir una serie de derechos y protecciones, que van a inclinar la balanza hacia él contra la autonomía personal de la mujer. Por otra parte, el feto en los primeros meses de gestación, su identidad no va a ser idéntica en absoluto a una persona autónoma, ya que no va a tener la vida psíquica necesaria como para que haya alguna continuidad en los procesos mentales. Entonces, en este caso, sostiene Nino, sí va a haber una protección menor hacia este ente y mayor hacia la vida de la mujer. Es significativo, digamos, esta diferenciación que él hace en los estadios del feto, la cual ya había sido hecha en el caso Roe versus Wade, como les comentaba, un fallo clásico de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Jane Roe era una mujer estadounidense embarazada que residía en Texas y planteó la cuestión de inconstitucionalidad de las leyes estaduales que prohibían procurar o intentar un aborto, solicitando una resolución judicial que impidiera al fiscal del distrito aplicar esas normas del estado de Texas. Dichas regulaciones contemplaban como excepción únicamente la posibilidad de abortar por recomendación médica y solo en el caso de que existiera un riesgo de vida para la madre. La accionante afirmaba que deseaba terminar con su embarazo realizando un aborto por un médico competente con licencia y dentro del estado de Texas. Ella se negaba a viajar, decía que no tenía las posibilidades de realizarlo, este viaje hacia otro estado donde estuviera permitido el aborto. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y se decidió que el Estado tiene un interés importante y legítimo en la
preservación y la protección de la salud de la mujer embarazada, pero que por otro lado también tenía otro interés importante y legítimo en proteger la potencialidad de la vida humana, es decir, la de este feto, y que estos son intereses separados y distintos. Cada uno crece en sustancialidad, se sostuvo, a medida que la mujer se acerca al término, como dice Nino en este texto. Y en un punto durante el embarazo, cada uno se vuelve, esta es una mala traducción, convincente entre comillas. Una mejor traducción que después van a adelantar va a ser viabilidad. Entonces, lo que sostiene la Corte es que esto va a significar, por un lado, que durante el periodo de embarazo previo a este punto de inflexión, el médico tratante en consulta con su paciente va a ser libre de determinar, sin la regulación del Estado, a que se practique un aborto. Ahora, llegado a este punto convincente, el Estado va a tener que inclinar la balanza hacia el otro lado, hacia el de la vida potencial, y este punto es la viabilidad. Cuando un embarazo se vuelve viable, el Estado va a tener que proteger a esta nueva vida, al feto. Y esto es así, se sostuvo porque el feto en ese momento va a adquirir una capacidad de vida significativa fuera del útero de la madre, lo cual tiene justificaciones lógicas y biológicas. Entonces, lo que determinó la Corte estadounidense, la Corte Suprema, son 3 etapas. La primera, que dentro de la etapa anterior, aproximadamente al final del primer trimestre, o sea, las 12 semanas, la decisión del aborto y su efecto debe dejarse a juicio del médico y la voluntad de la mujer embarazada. Luego hay una etapa posterior, aproximadamente el final del primer trimestre, o sea, después entre los 3 y los 6 meses, donde el Estado puede promover su interés en la salud de la madre y puede, si lo desea, regular el procedimiento de aborto de una manera suficientemente razonable relacionada con la salud materna. Y C, una etapa subsiguiente a la viabilidad, donde el Estado puede promover su interés en la potencialidad de la vida humana y puede, si lo desea, incluso proscribir, es decir, prohibir el aborto, excepto cuando sea necesario, según el criterio médico, para la preservación de la vida o la salud de la madre. Es decir, que va a haber una protección creciente conforme a la viabilidad de este feto, de vivir autónomamente fuera del útero materno. Entonces, esto lo que nos tiene que quedar claro es que hay distintos derechos en juego y que no son solamente el derecho a la autonomía personal de la mujer y el derecho a la vida del feto, sino que también entra en cuestión el tema de la salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos también de la mujer. Hay una creencia que se sostuvo desde distintos medios de que Argentina no contaba con la posibilidad de regular el derecho al aborto porque existía una imposibilidad jurídica, haciendo una especie de tríada entre la Declaración de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es falso. En primer lugar, porque como vamos a ver más adelante, la Convención Americana, en su artículo 4, que regula el derecho a la vida, es lo suficientemente amplio como para permitir a discreción de los estados regular, permitir o no el aborto. Por otro lado, la Constitución Nacional no prevé un derecho absoluto a la vida. Y por último, la Convención sobre los Derechos del Niño no establece cuándo comienza la vida, que esta va a ser una discusión en debate que no se ha cerrado, sino que Argentina ha hecho una declaración aparte sobre que entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Ahora bien, esta declaración unilateral que hizo la Argentina no tiene un estatus de tratado, sino que es una declaración unilateral que hizo en el marco de un tratado a la cual
por supuesto, nadie le iba a decir que no, pues otorgaba una mayor protección, pero digamos, no es algo que tenga una jerarquía constitucional y en todo caso Argentina puede retirar esta declaración. Y por otro lado, la prohibición y tipificación del delito de aborto en el Código Penal tampoco es óbice para eventualmente permitir un derecho al aborto. Vamos a ver entonces ahora cómo está regulada la cuestión en Argentina. En el mundo existe una gran diversidad, tanto en términos de amplitud como en restricción para el acceso a la práctica del aborto, conforme a las opciones regulatorias. Hay ordenamientos jurídicos más permisivos que reconocen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por la sola decisión de la mujer y su solicitud dentro de ciertos plazos. Por ejemplo, hasta la semana 12 o hasta la 14 son los más comunes. Y también existen ordenamientos más restrictivos que establecen ciertas condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo la práctica del aborto. En términos generales, las legislaciones más liberales van a autorizar el aborto por razones socioeconómicas o frente a riesgos para la vida o para la salud física o mental de la mujer, mientras que las regulaciones más restrictivas van a permitir la interrupción legal del embarazo solamente en casos de violación o de incesto. Mientras que los marcos normativos más liberales van a justificar la regulación del aborto en el marco de los derechos de las mujeres y los van a reglamentar a través de procedimientos administrativos, las regulaciones más restrictivas, como aquellas de América Latina y del Caribe, van a recurrir al derecho penal para limitar esta práctica. Así se va a tipificar, por ejemplo, el delito de aborto, y al tipificar estos motivos, las causas que lo autorizan se van a regular como excepciones al tipo penal o como causales de justificación. Argentina adhiere a este último modelo que mencioné, al de indicaciones o causales, en virtud del cual el aborto está penalizado salvo en ciertos supuestos. El delito en Argentina de aborto está tipificado en el artículo 86 del Código Penal de la Nación desde 1921 y establece excepciones a la punibilidad del aborto. En caso de peligro para la vida de la mujer, de peligro para la salud de la madre, en caso de violación y de atentado al pudor de la mujer idiota o demente. Vamos a leer el artículo, les recomiendo que abran su código penal o lo busquen ahí en la computadora. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. 2 puntos. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Y 2, que va a ser el artículo, en realidad el inciso problemático que nos va a llevar a FAL, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En ese caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Como les digo, este artículo es problemático y se generaron muchas discusiones al respecto de la interpretación apropiada de las causales de no punibilidad. Y fueron en gran medida resueltas en el fallo FAL que tenemos para hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un fallo del 2012 y en realidad la Corte Suprema, aunque había una gran expectativa sobre su fallo, decidió sobre una cuestión que en realidad era abstracta, porque la interrupción del embarazo ya había tenido lugar y el objetivo de la sentencia no fue resolver sobre la situación que se había planteado, sino establecer un marco de reglas aplicables para casos futuros, con el objetivo de contribuir a modificar una realidad para todas las mujeres, al permitir que sin discriminación se vean garantizado su derecho al aborto en los casos que contempla la ley
en el artículo 86 del Código Penal. Vamos a ver un poco los hechos del caso. En diciembre del año 2009, o sea, fíjense, cuando se había hecho la denuncia, la señora A.F. denunció ante el Ministerio Fiscal de la provincia de Chubut que su hija menor de edad había sido víctima de violación por parte de su esposo. Algunos días más tarde, ante la comprobación de que su hija se encontraba embarazada como consecuencia de una violación, el 14 de enero de 2010, mientras A.G. cursaba la 8ª semana de gestación, su madre comenzó un largo, derrotero recorrido médico y judicial para acceder a la interrupción del embarazo que estaba autorizado por ley. Así, en el marco de este proceso penal en el cual se investigaba la violación de A.G., se solicitó una autorización para la interrupción del embarazo. Sin embargo, el magistrado que estaba a cargo del caso declaró que no tenía facultades para resolver sobre su petición y lo derivó a la justicia civil, específicamente a un juzgado de familia, donde A.G. reiteró la solicitud de interrupción del embarazo. La jueza que estaba a cargo del juzgado, ordenó al hospital regional que se realizaran exámenes sobre la menor y ellos revelaron que presentaba síntomas depresivos, ideas suicidas persistentes y que la continuidad de este embarazo podía implicar un grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido el riesgo a la vida. Con lo cual era claro que encuadraba en una de las causales permitidas del artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, en febrero del año 2010, transcurridos 2 meses desde el inicio del trámite judicial, la jueza que intervenía, la jueza de familia, rechazó la solicitud de interrupción del embarazo de A.G. Esta decisión fue apelada y la Cámara de Apelaciones confirmó la denegatoria en razón de que se encontraban en tensión los derechos de una persona menor de edad, la niña, A.G., con los de otra, y que frente a toda situación de duda debía aplicarse el principio de indubio pro vida. Tanto la señora Fal como la niña A.G. apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut, que el 8 de marzo de 2010 revocó la sentencia y declaró que el caso encuadraba en un supuesto de aborto no punible previsto por el inciso segundo de la primera parte del artículo 86. Y se aclaró que, dado que encuadraba en este supuesto de excepción para los abortos no punibles, o sea, que era el caso de un aborto no punible, la concedió de todos modos de forma judicial expresa con el objeto de poner fin a la controversia que se había planteado en el caso y garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, que había sido producto de una violación. Increíblemente, o sea, una vez que ya se había practicado la interrupción legal del embarazo, el tutor ad litem y el asesor de familia e incapaces interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario a favor de la persona por nacer, que fue el desencadenante del fallo Fal. Así fue como llegó a la Corte, al despacho y a las distintas vocalías de la Corte Suprema este caso, en el cual la Corte sentó su postura de una forma clara y tajante. Frente a un embarazo que es producto de una violación, el aborto de la mujer está permitido. Se destacó con precisión también que ciertas reglas básicas de la hermenéutica constitucional obligan a optar por la interpretación legal que mayor amplitud otorga a la permisión. Dijeron que, en primer lugar, los principios de igualdad y no discriminación exigen escoger entre las interpretaciones posibles aquellas que no establezca distinciones entre las víctimas de violencia sexual. Porque conforme con una interpretación restrictiva de este artículo, solamente la mujer que fuera idiota o demente y hubiera sido violada iba a tener acceso al aborto no punible. Así la Corte consideró
que la autorización para abortar solamente de una mujer que tuviera una discapacidad mental sería arbitraria, ya que dicha distinción no tendría sustento en ninguna finalidad legítima, sino por el contrario parecería tener un fin eugenésico basado en un prejuicio discriminatorio para las mujeres con discapacidad. En segundo lugar, la Corte estableció que la interpretación escogida, la interpretación amplia de que en cualquier caso de violación va a haber una permisión para el aborto, era la más adecuada a la luz del principio de inviolabilidad de las personas. Porque exigir a una víctima de un delito sexual llevar a término su embarazo es una medida desproporcionada y contraria al postulado que impide exigir a las personas que adopten actos heroicos. Y en tercer lugar se sostuvo que de acuerdo con el principio de estricta legalidad, no puede ser penada la interrupción del embarazo proveniente de una violación porque una interpretación diferente ampliaría sustancialmente el alcance del castigo penal. Esto no es sino el respeto del principio de legalidad, el cual exige privilegiar a la interpretación que más derechos dé o acuerde al ser humano frente al poder estatal. También, y esto me parece muy significativo verlo, la Corte interpretó en este fallo que no hay obstáculos constitucionales ni convencionales para la despenalización total o parcial, como está dada la regulación actual, e indicó que la realización de la práctica no requiere autorización judicial ni denuncia policial en los casos de violación, bastando la declaración jurada de la mujer frente a un médico. Claramente esta sentencia de la Corte tiene una vocación transformadora y sienta las bases para modificar las prácticas del sistema de salud y de la administración judicial, incluso ordenándole a cada jurisdicción que tiene que tener un protocolo para efectuar abortos en los casos en los cuales se declare que es producto de una violación y desea ponérsele un fin a ese embarazo. Y también la Corte fue tajante en esto, que en todos los casos de abortos previstos en el inciso primero, segundo del artículo 86, no pueden estar supeditados al cumplimiento de ningún requisito adicional y responsabilizó tanto a los profesionales de la salud como a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y de las provincias por haber fomentado o perpetrado una práctica ilegal consistente en exigir la judicialización de autorizaciones para proceder al aborto, tales como la denuncia del delito de violación o la intervención de más de un médico en la evaluación de las circunstancias que habilitan al aborto. Con muchísima claridad, la sentencia determinó que el ejercicio de un derecho, como el derecho al aborto, no puede estar condicionado a la iniciación de trámites burocráticos que lo pongan en riesgo. Y advirtió también la Corte que los profesionales del ámbito sanitario que se encuentren en situaciones análogas a las consideradas en esta sentencia, en el caso de AG, que no podrán alegar la falta de claridad legal del texto y responderán penal, civil y administrativamente por las consecuencias que se generen en el retraso o la negativa para la realización del aborto. En este punto lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que FAL no está hablando ni de la autonomía personal, ni del comienzo de la vida, ni de cuándo comienza la concepción. No se mete con esos temas, no es un Roe versus Wade, sino que lo que está haciendo es interpretar una de las causales de permisibilidad o justificación del artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Representó un gran avance y hay una vocación, digamos, transformadora de permitir el acceso al aborto a muchas más mujeres sin que medien intermediarios o sin que se le pongan más dificultades y trabas administrativas a la mujer, como juntas evaluadoras interdisciplinarias, que se realice una denuncia que en realidad no es de instancia privada, no pública, pero digamos no es lo que en su momento se esperaba
de este fallo. Y también teniendo en cuenta que la Corte resolvió sobre un caso que en realidad había devenido abstracto. AG, la hija de Fall, ya había abortado. El caso se había dado en el 2009, AG abortó en el 2010 y este caso es del 2012. Entonces, tengamos en cuenta este retardo en la justicia y cuáles son los tiempos que llevan, y esto está relacionado un poco con lo que decía Sebastián en el audio introductorio sobre el asunto de B, que es una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora más adelante la vamos a ver bien, pero la justicia llega tarde en este tipo de asuntos. Por eso no nos basta con sentencias judiciales que decidan sobre estas cuestiones en un periodo de gestación que es de 9 meses y que en general la permisibilidad del aborto en los países que tienen una legislación permisiva, conforme o a favor de los derechos de la mujer es de 12 semanas. Entonces, el Poder Judicial en este sentido no nos va a resolver nada. Lo que se necesita para resolver esta cuestión es al Poder Legislativo, son legislaciones, son normas. En la otra vereda totalmente opuesta y hablando de un mal fallo, porque bueno, de Fall podemos decir todas estas críticas que yo dije al final, pero en sí no es un mal fallo. Tenemos al caso de Portal de Belén, que es un caso también de la Corte Suprema, pero de la composición previa al 2003. Es un fallo del 5 de marzo de 2002. Es el famoso caso de la pastilla del día después, donde la Corte resuelve que la pastilla es abortiva. E incluso la Corte, muy polémicamente, deduce cuándo comienza la vida, que aparentemente se iniciaría incluso antes de la implantación del embrión. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esta asociación Portal de Belén, que hoy por hoy es una asociación civil sin fines de lucro que sigue denunciando a mujeres que se practican abortos no punibles en distintas provincias del país conforme a los protocolos provinciales, inició una demanda contra el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, específicamente una acción de amparo, alegando que el fármaco Immediat, denominado anticoncepción de emergencia, poseía efectos abortivos al impedir el anidamiento, es decir, la implantación del embrión en su lugar propio de implantación, que es en el endometrio dentro del útero. Efectivamente, lo que hace la pastilla del día después es crear toda una situación, intrauterina no propensa, o bien para que no puedan sobrevivir los espermatozoides dentro del medio, retrasan o inhiben la ovulación o evitan la implantación de un óvulo que ya haya sido fecundado. Respecto de este último, lo que alegaba Portal de Belén es que esto constituía un aborto. El fallo de la Corte Suprema es realmente increíble porque determina cuándo comienza la vida humana, cuestión que hasta hoy es debatida por científicos e incluso la Corte Interamericana, como ahora vamos a ver en el fallo en Artavia Murillo, dice que es una cuestión que aún se encuentra en debate, no hay una opinión científica que sea pacífica con respecto a esto, y considera que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de dos gametos, es decir, con la fecundación, y cita a una serie de científicos, de médicos y de biólogos, digamos que no son representativos de la comunidad científica y que tienen visiones muy sesgadas, con lo cual directamente este fallo no es serio. Yo les recomiendo que lo lean, no es muy largo y muestra la visión sesgada que tiene la Corte Suprema con respecto a esto.
Incluso citan el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Derecho a la Vida, ignorando el hecho de que dice que en general la vida comienza desde la concepción, lo cual si estos miembros de la Corte Suprema hubiesen leído las discusiones preparatorias de la convención, hubieran visto que el objetivo era darle vía libre a los países para que pudieran regular con discrecionalidad si permitían o no el aborto, sin que haya también una opinión pacífica sobre cuándo comienza la concepción, entre otros instrumentos internacionales que también, digamos, se utiliza, por ejemplo, el principio pro homine, en contra, digamos, de lo que sería cualquier consideración sobre los posibles derechos de la mujer. Este fallo en realidad tampoco tuvo una gran trascendencia porque se hace contra un fármaco específico, contra una marca que es la que yo les mencionaba, Imediat, es decir, iba solamente contra esta marca. Sin embargo, en el mercado existen muchas otras marcas que tienen levonorgestrel, que es la droga activa que produce este efecto de anticoncepción de emergencia, con lo cual no fue óbice y fue reconocido ampliamente que este era un muy mal fallo. Tampoco es menor, vamos a decir, en este sentido, que hayan sido todos hombres con una composición previa a 2003 quienes emitieron este fallo: Julio Nazareno, Moline O'Connor, Carlos Fay, Belucio, Petracchi, Boyano, y que en 2012 haya habido otra composición de la Corte, la composición de a partir del año 2003, donde también había dos mujeres, Carmen Argibay y Hayton de Nolasco, a la vez que también existía una participación civil mucho más activa a favor de los derechos de las mujeres. También así es importante destacar que en FAL la decisión de la Corte Suprema es clara cuando identifica que el Estado es responsable de garantizar el acceso a abortos legales a través de sus servicios de salud, porque reconoce así los compromisos internacionales que fueron asumidos por el país de forma voluntaria al suscribir diversos instrumentos de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención Belém do Pará y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay diversos precedentes que, no teníamos para la clase de hoy, pero me parece bien que los mencionemos, que establecen de forma muy clara que el derecho internacional no solamente no prohíbe la penalización del aborto, sino que considera que el aborto puede resultar en una práctica garantizadora de otros derechos protegidos en el orden internacional. Acá es pertinente que citemos el caso de Baby Boy contra Estados Unidos, que es de 1981, de la Comisión Interamericana. Y también existe un caso, el de Paulina Carmen Ramírez Jacinto contra México del 2007, en el que se cuestionó el impedimento de que se realizara un aborto para interrumpir un embarazo causado por una violación y las medidas cautelares que se consideraron en el caso X y XX contra Colombia. También la inaccesibilidad del aborto no punible hizo que distintos organismos internacionales de derechos humanos llamaran la atención sobre las acciones a la negación de los derechos en Argentina. Por citar algunos, el Comité de Derechos Humanos en el año 2000, en sus observaciones finales, Argentina expresó que en cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, le preocupaba al comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial, incluso cuando la ley lo permitía.
Otro ejemplo son las observaciones finales del 2010 del comité de la CEDAW, que expresó que el Estado debía revisar su legislación vigente que penalizaba el aborto, porque tenía graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres, debiendo el Estado asegurarse que la guía técnica para la atención de abortos no punibles se aplicara en el país de forma uniforme. Incluso el Comité de Derechos del Niño, en las observaciones finales del año 2010, instó al Estado argentino para que adoptara medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto, velando porque la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, en el caso es decir, sobre todo en el caso de niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de tribunales y en aplicación del artículo 86, inciso 2. Es decir, fíjense que previo a FAL existían organismos internacionales de derechos humanos que instaban a Argentina a que se aplicara de la forma, en su interpretación amplia, el artículo 86, inciso 2. Otro caso que es importante que conozcamos y tengamos presente es un caso del Comité de Derechos Humanos, que es el caso LMR contra el Estado argentino, donde se consideró la denuncia presentada en el año 2007 por la negativa de médicos de un hospital público a realizar un aborto no punible. LMR era una mujer, una joven de 19 años que tenía una discapacidad psicosocial y estaba embarazada como resultado de una violación. Ella había acudido con su madre a un hospital público para solicitar la interrupción legal del embarazo, conforme a los términos del artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Pero sin embargo, una jueza de menores, en conocimiento de la denuncia por violación, intervino y ordenó al hospital que se abstuviera de realizar este aborto. Y la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires autorizó, en un fallo que estuvo muy dividido, la interrupción del embarazo. Sin embargo, por el tiempo transcurrido entre el trámite judicial, el avance de la gestación y que los médicos del Hospital San Martín de La Plata, se negaron a practicar el aborto con el argumento de que con una gestación de 5 meses su vida correría peligro. Finalmente, asistida por una organización de la sociedad civil de defensoras de derechos de las mujeres, la familia concurrió a una clínica privada y a LMR se le practicó un aborto. En el dictamen, el Comité de Derechos Humanos, que no tiene facultades para condenar a la Argentina, sino para declarar que se violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinó que esta imposibilidad de obtener la interrupción del embarazo constituyó una violación al derecho a la igualdad y no discriminación conforme el artículo 3 del pacto. Así, la falta de debida diligencia del Estado para garantizar un derecho a un procedimiento legal solo requerido por las mujeres habría resultado en una práctica discriminatoria en relación con LMR, dice el comité. Y consideró que los hechos configuraron una violación del derecho a la vida de LMR, porque el Estado no tomó las medidas necesarias ni observó la debida diligencia para que LMR obtuviera una interrupción segura de su embarazo y evitar que se sometiera a un aborto clandestino e inseguro. Por otro lado, esta omisión del Estado de garantizar a LMR una interrupción del embarazo conforme a lo que preveía ya la legislación argentina, este era un caso de aborto no punible claramente, causó a LMR un sufrimiento físico y moral que era contrario al artículo 7 del pacto. Entonces, veamos que esta es una cuestión, como decíamos al principio de la clase, que trasciende el hecho de la mera autonomía de la mujer a decidir su propio plan de vida y el derecho del feto a la vida, sino que también involucra el derecho a la salud reproductiva.
y que en este contexto el Estado tiene obligaciones con respecto a garantizar en determinadas condiciones abortos, interrupciones legales del embarazo, mejor dicho, conforme a la normativa internacional. Ya vemos que en estos casos se declaró la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Incluso, yendo a los derechos económicos, sociales y culturales, la Recomendación General número 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirmó que el derecho a la salud sexual y reproductiva es interdependiente de todo marco de derechos humanos y que afecta a los derechos civiles y políticos cuando se menoscaba la integridad física y mental, la autonomía y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a no recibir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la privacidad y la no discriminación e igualdad. El comité identificó en esta recomendación específicamente que la denegación del acceso al aborto lleva muchas veces a que ocurran muertes maternas, las cuales, en efecto, implican la vulneración del derecho a la vida y seguridad personal o incluso pueden implicar tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Porque ustedes imagínense, por ejemplo, en el asunto de B, esto es algo que no analiza el tribunal, pero es un caso que ocurre mucho acá en Argentina, que son los casos de fetos anencefálicos que se están gestando en el seno materno, es decir, bebés que no tienen cerebro, lo cual hace que su vida fuera del útero sea inviable. En muchos casos, lo que recomiendan es el término de la gestación simplemente para que este bebé nazca, que la madre pase por una gestación de 9 meses y a las pocas horas de vida muera. El menoscabo a la salud psíquica de la madre es inconmensurable, produce un gran sufrimiento. Entonces, en estos términos, pensando en esto, se ve muy claramente como ejemplo de que puede constituir un trato cruel, inhumano o incluso una tortura llevar a término este tipo de gestación. También el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que hablábamos antes, la CEDAW, especificó que la negativa por parte de un Estado de prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales es discriminatorio, estableciendo además que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a esas intervenciones constituyen un obstáculo para el acceso a las mujeres en la atención de salud. Y acá aparece un poco el tema de la cuestión punitiva también, digamos, y que nos lleva nuevamente al texto de Nino. La disuasión no puede provenir únicamente, o no es la única vía, la del castigo para prevenir abortos o interrupciones de los embarazos. Incluso está aprobado que en los países con leyes que son menos restrictivas sobre el aborto tuvieran generalmente tasas menores de aborto que los países con leyes más restrictivas, conforme la Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2012. En este sentido también, si bien ya lo mencionamos, quisiera que lo viéramos ahora un poco más en profundidad, que es la cuestión del tratamiento en el sistema interamericano a través del artículo 4 que establece el derecho a la vida. Dice así: toda persona, en su inciso 1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, y esto es lo clave, en general, a partir del momento de la concepción. Si bien este artículo se usó, por ejemplo, por la Corte Suprema Argentina en este fallo nefasto de Portal de Belén para decir que esto era un impedimento para las interrupciones de los embarazos, incluso para la pastilla del día después, que claramente no es abortiva, en uno de los fallos que teníamos para hoy, que es Artavia Murillo, que en realidad es un caso de fertilización asistida, la Corte Interamericana lo que resuelve es que
En realidad, si uno va a las discusiones preparatorias de la Convención, que es de 1969, lo que se pretendía con esta adición de en general no era una adición simplemente casual de en general, sino darle libertad a los países que ratificaran la Convención, a los Estados partes, para que puedan legislar conforme sus deseos, conforme sus políticas en realidad nacionales, la cuestión de las interrupciones legales del embarazo, darles este margen de apreciación. Con lo cual, como decíamos al principio de la clase, no constituye este artículo un impedimento para la legalización o la despenalización del aborto. En particular, ¿de qué se trata el caso de Artavia Murillo? Artavia Murillo en realidad es un caso de fertilización in vitro, antes dije asistida, pero es in vitro. Costa Rica es el único país del mundo que había prohibido las fertilizaciones in vitro y sostenían un cierto estatus legal de los embriones. Hubo una serie de personas, entre ellas Artavia Murillo, que habían iniciado un tratamiento médico con el fin de poder procrear a través de este procedimiento y se vieron obligadas a interrumpir estos tratamientos e incluso viajar a otros países para poder acceder a esto. Este es un fallo también del 2012, salió un poco después de FAL, pero no tiene nada que ver con FAL. Yo solamente recuerdo esa época que festejábamos un poco estos dos fallos. En este caso, lo que dice la Corte es que la interpretación evolutiva es de especial relevancia teniendo en cuenta que la fertilización in vitro es un procedimiento que no existía al momento en que los redactores de la Convención adoptaron el artículo 4.1 de la Convención. Y por eso la Corte analizó dos temas: los desarrollos en cuanto al derecho internacional comparado sobre el estatus legal del embrión y las regulaciones prácticas y al derecho comparado con relación a la fertilización in vitro. Sin embargo, no lo quiero hacer muy largo. Si les interesa mucho el tema, les recomiendo que lo lean. Es un fallo sumamente interesante y en particular las líneas de análisis que utiliza la Corte, que utilizó dos métodos diversos de interpretación que llevaron a resultados coincidentes, en el sentido de que un embrión no puede ser entendido como una persona a los efectos del artículo 4.1. También realizó un análisis con respecto a las bases científicas disponibles, de una forma mucho más seria, de cómo se hizo con Portal de Belén en la Corte Suprema Argentina, y la Corte Interamericana concluyó que la concepción, en este sentido, sí va a tener lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar para la aplicación del artículo 4 de la Convención. Y que además, como decíamos, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a esta disposición no es absoluta, sino que es gradual. Esto es clave, es gradual e incremental según el desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia a excepciones a la regla general. Entonces, esto está de acuerdo con Roe versus Wade, con lo que decía Nino sobre la progresividad de la protección del derecho a la vida, que es gradual e incremental según el desarrollo del feto. Bueno, y por último, para la clase de hoy, si bien ya lo vimos un poco, tenemos el asunto de ver respecto de El Salvador, que es una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de mayo del año de 2013. Este era el caso de una joven de 22 años que sufría lupus eritematoso discoide, es una enfermedad autoinmune, que había resultado embarazada. Era su segundo embarazo. El feto era, como les decía, anencefálico, no tenía cerebro,
y la gestación le producía, por un lado, a ella graves problemas como la preeclampsia, ponía en riesgo su vida y toda una serie de afectaciones. Y además la anomalía que presentaba el feto era incompatible con la vida extrauterina, es decir, una vez que naciera iba a morir instantes más tarde. Por lo tanto, el comité médico del hospital donde ella se atendía recomendó la interrupción del embarazo, que también este era un supuesto de interrupción del embarazo no punible en El Salvador, pero sin embargo se debía requerir una autorización judicial que efectivamente se le concedió el 17 de abril de 2013. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el amparo presentado y ordenó la realización de la interrupción del embarazo, pero sin embargo el centro médico donde ella se encontraba internada no realizó la terminación del proceso porque no se habían designado a los profesionales médicos para llevar a cabo el procedimiento. Piensan que esta incompatibilidad con la vida del feto, la anencefalia, se diagnosticó en la semana 20 de embarazos a mediados de abril de 2013 y la decisión por parte de la resolución de la Corte Interamericana es de 29 de mayo de 2013, varias semanas después, cuando en realidad se necesitan medidas que sean inmediatas. En ese sentido hay que tener en cuenta, digamos, como yo decía previamente, que acudir a tribunales locales en realidad locales o en este caso aún peor internacionales que van a demorar mucho más que los nacionales, no es una solución para garantizar el acceso al aborto. Sí, quizá para responsabilizar al Estado, pero no es un mecanismo efectivo. Lo interesante igualmente de esta medida provisional, que de todas maneras ya lo mencionamos, son las obligaciones que tienen los estados para garantizar la salud materna. Igualmente lo vimos a través de otros casos que también me parecen muy relevantes, pero que son de otros comités. Digamos, la diferencia es que el sistema interamericano es un sistema mucho más fuerte, que adopta medidas que son obligatorias, mientras que las que yo les mencioné del comité CEDAW, del Comité de Derechos Humanos, que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las recomendaciones que puede hacer el Comité DESC, no son obligatorias, sino que los estados en realidad deben cumplirlas de buena fe. Bien, entonces para ir promediando, finalizando la clase, lo que quiero que nos quede presente entonces es este recorrido que hicimos a lo largo de la clase, partiendo desde un texto en realidad de un fallo de 1976 de Estados Unidos, pasando por Argentina en 1992 con el texto de Nino, donde sugiere una idea de una protección incremental de la vida del feto a medida que se desarrolle la posibilidad de viabilidad, hasta llegar en el año 2012 a Artavia Murillo en cuanto a la protección gradual e incremental de la vida, también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y que esto es totalmente compatible con nuestro bloque de constitucionalidad, también establecido en el fallo FAL, y todos estos avances también que vimos a lo largo de la clase en la comprensión de la obligación del Estado por asegurar el respeto y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Estas obligaciones que evidentemente dimanan del derecho internacional de derechos humanos. Y que en muchos casos la negación de una interrupción legal del embarazo puede proyectar numerosas violaciones de derechos humanos, como la igualdad y el principio de igualdad y no discriminación, asimismo
constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Y también acentuar, por supuesto, no lo dijimos hasta ahora, pero incluso lo vamos a ver en el final del texto de Nino, desigualdades socioeconómicas, sobre todo en el contexto de la punición del aborto, que somete más que nada a las mujeres pobres, que son quienes van a verse obligadas a interrumpir sus embarazos cuando efectivamente deseen hacerlo, en condiciones inseguras y además a correr el riesgo de ser procesadas por ese delito. Porque efectivamente son quienes llegan a los hospitales con abortos incompletos y son denunciadas por las personas que trabajan en esos nosocomios. Bueno, con esto podemos dar por finalizada la clase. Creo que abordamos todos los temas que nos habíamos propuesto. Si quedaron dudas, por supuesto, me pueden preguntar a mí o a los demás docentes de la cátedra. Por supuesto que es un tema sumamente complejo que abarca muchos prejuicios. Yo lo que pretendí es abordarlo desde nuestro lugar, con herramientas jurídicas, con jurisprudencia y con instrumentos internacionales de derechos humanos y la normativa nacional, pero por supuesto que también es posible y es necesario, para dar un debate amplio, abordarlo desde también otras ópticas interdisciplinarias. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien y pronto nos veremos, al menos digitalmente.